Hola, ¿cómo están chiquillos de la asignatura de lenguaje y específicamente el curso de séptimo? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Calentito, les mando un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Chiquillos, miren, lo que vamos a trabajar hoy día en lenguaje, de acuerdo, les voy a leer el objetivo que vamos a trabajar hoy día. Dice, formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos. En pocas palabras, ¿cierto? Y para poder ejemplificar lo que vamos a hacer hoy día, vamos a leer un texto narrativo que su función, ¿cierto? Y específicamente es un mito, ¿de acuerdo? Vamos a leer este mito, nos vamos a entretener porque esa es su función, ¿cierto? Entretener al lector y vamos a interpretar. ¿Qué es interpretar, ¿cierto? Una vez que yo leo, una vez que yo veo algo, puedo opinar sobre eso. Y esa opinión que yo me hago sobre lo que estoy hablando, ¿cierto? Tiene que ver, está en base a mi experiencia sobre lo que yo conozco y sobre lo que yo tengo como conocimientos. Mis conocimientos me ayudan a interpretar las cosas de mejor forma. Es por eso que leer es fundamental, porque leer adquiero palabras y entre más palabras tenga, mayor capacidad de interpretación, mayor capacidad intelectual voy a tener. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, que yo le voy a mandar la fotografía y debe estar anotado en su cuaderno el objetivo con la fecha de hoy, vamos a trabajar en las páginas 14 a la 25 de nuestro libro de lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer un título, se titula Teseo, el vencedor del Minotauro, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, es muy importante contextualizar nuestra información. ¿Qué vamos a leer? Primero que todo, vamos a leer un mito. Primera pregunta, ¿qué es un mito? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un mito y leyenda? ¿De acuerdo? Lo importante es saber, y lo primero que debemos saber, que un mito es un texto narrativo, o sea, es capaz de utilizar mentiras, ¿de acuerdo? Para entretener al lector. ¿De acuerdo? Hemos hablado que también los textos narrativos informan que ningún texto es puro, pero de alguna forma lo principal que usa el texto narrativo y el mito es contar sobre la explicación sobre algo, ¿cierto? Pero de manera ficticia. Teseo, el vencedor del Minotauro, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a leer. ¿Dónde sucede esta historia? Y por eso tengo este mapa, ¿de acuerdo? Sucede en el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Entre el continente africano y el continente europeo. Específicamente sucede en Grecia. ¿De acuerdo? No se ve muy bien, pero era una forma de poder ayudarlos. ¿De acuerdo? Sucede en Grecia y en una isla que está al frente de Grecia, que es Creta. ¿De acuerdo? La isla de Creta es la mayor isla de Grecia y se ubica en el mar Mediterráneo. Como les decía, la civilización cretense alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II a.C. Antes que naciera Cristo, ya esta civilización estaba alcanzando su mayor época. ¿De acuerdo? También dice que Atenas, que es que estaba adelante, Atenas es la capital de Grecia, ¿cierto? Atenas se enfrentó a Creta en una guerra, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, eso es real, lo que te estoy contando ahora es todo real, es basado en historia, por el control marítimo de la región, o sea, Grecia, que estaba en el continente, y Creta, que estaba en el mar, ¿cierto? Mediterráneo, lucharon por ese espacio de mar entre ellos, ¿de acuerdo? Para quién dominaba el paso de los barcos y la comercialización entre ellos. Luego de perder la guerra, Atenas estuvo condenada a pagar cada 9 años un tributo en dinero y en vidas humanas. O sea, aparte de perder el control marítimo, Atenas, y esto es historia, ¿de acuerdo? Tuvo que pagar cada 9 años, ¿cierto? Con tributo en dinero, ¿de acuerdo? No es el dinero que utilizamos hoy en día, sino que era oro, ¿cierto? Monedas de plata y en vidas humanas. ¿Te imaginas haber sido clasificado para pagar el tributo? ¿De acuerdo? Atenas, es importante que era la capital de Grecia, tiene más de 3000 años de historia. Atenas fue una poderosa ciudad, cuna de la democracia. Esto es muy importante y es por eso que siempre hablamos de los mitos griegos, porque los griegos, entre todas esas cosas de la mitología, también hicieron cosas muy importantes como la política y específicamente el concepto de democracia, ¿de acuerdo? En donde el pueblo es el que gobierna, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta eso, que es parte de la historia de Grecia y del mito que vamos a leer, también es importante saber y tener en cuenta que los mitos, de acuerdo a su intención, es muy parecida a las leyendas. ¿En qué se parecen? Ambas nacen con la necesidad de dar explicación a algo, de acuerdo a algo real. Ambas se transmitieron a través
de la oralidad, ¿de acuerdo? A través del sonido, a través del vocablo, no a través del grafema, no a través de la escritura, sino que a través del sonido. ¿De acuerdo? Lo más probable es que los ancianos le contaban a los jóvenes, después esos jóvenes se hacían ancianos y así consecutivamente la historia iba pasando de generación en generación. ¿De acuerdo? Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales. Esto es muy importante. Los seres, los personajes en los mitos suelen ser sobrenaturales. El prefijo sobre quiere decir más allá de lo natural, ¿cierto? Nosotros como seres naturales, hombre, mujer, ¿cierto?, tenemos ciertas características y otras que no nos permiten, por ejemplo, volar, no podemos tener superpoderes, no podemos hacer vivir eternamente. Los seres sobrenaturales sí son capaces de tener poderes, sí son capaces de vivir eternamente y así consecutivamente diferentes cualidades. Es más, en los mitos los personajes son hijos de dioses, se enfrentan a monstruos mitológicos, de ahí viene la palabra mitología. Los mitos, ¿de acuerdo?, nacen con la necesidad, como le decía anteriormente, de contar un hecho real por medio de la fantasía, ¿de acuerdo?, utilizando personajes sobrenaturales, ¿de acuerdo?, que sirven para explicar determinados hechos y fenómenos. Este mito que nosotros vamos a hablar, ¿qué busca explicar? Busca explicar la guerra que hubo entre Grecia y Creta y dándole características sobrenaturales a sus personajes. Si bien es cierto, la guerra sí sucedió, incluso los historiadores lo han dicho que sí hubo enfrentamientos, pero es muy poco probable, es más, me arriesgo y tengo la seguridad absoluta, que no existieron seres sobrenaturales, sino que eran hombres y mujeres que luchaban por un bien común, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a dar cuenta durante el transcurso de la historia que estos hechos comunes, que es la guerra, ¿cierto?, algo real, se empieza a transformar en mito cuando aparecen estos seres sobrenaturales con características sobrenaturales, ¿de acuerdo? La leyenda, eso es sobre el mito, ¿de acuerdo? Entonces el mito nace con la necesidad de dar explicación con características de seres sobrenaturales. Es más, como les decía, son hijos de dioses, ¿de acuerdo? O sea, los dioses tuvieron hijos con los cuales llegaron a la tierra y tuvieron parejas, y los hijos de ellos, los nietos y todo, eran semidioses. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, es importante también tener en cuenta que los mitos crearon la historia de los pueblos. Cada pueblo, cada país tiene sus propios mitos para dar explicación a sus propios hechos, de acuerdo a sus propios eventos, ¿de acuerdo? Y es por eso que Grecia, al ser un país tan importante para nuestra historia, porque de ahí vienen muchas características de nuestros países, ¿de acuerdo? Se habla de la mitología griega, ¿de acuerdo? Los mitos hicieron un submundo que se llama mitologías, donde aparecen seres, animales y con ciertas características, pero todas estas, como se lo vuelvo a repetir, no existieron, sino que eran solamente narraciones hechas para darle explicación a algo que ellos no entendían. ¿De acuerdo? Y aquí viene la tarea, y aquí viene el trabajo que vamos a realizar en casa. Vamos a leer en la página 14 a la 25 la narración que habla sobre este mito, que se titula Teseo, el vencedor del Minotauro. Y fíjate lo que dice abajo del título, dice versión de Ana María Chua, espero que se pronuncie así, Chua, ¿de acuerdo? ¿Por qué dice versión? Porque como anteriormente lo dije, la historia fue pasando de boca en boca y como lo sabemos, la historia fue cambiando de poco en poco, como no era real, como no eran hechos reales, la historia fue cambiando a medida que las personas fueron colocando personajes, colocando características o colocando situaciones en la historia. Es por eso que cada vez que se escribe un mito es probable que se cambie cierta parte de la historia. Y esta versión es una de las versiones de El vencedor del Minotauro, Teseo, que es el hijo de un dios, ¿de acuerdo? Durante este mito también se explica por qué el mar Egeo se llama Egeo. Ojalá ustedes pudieran ver dónde está Grecia en un mapa, dónde está Creta, dónde está el mar Mediterráneo y el mar Egeo. ¿De acuerdo? Este mito explica que uno de los padres de esta historia se lanza al mar en forma de pena por la muerte de uno de sus hijos y él se llamaba Egeo. Se lanza al mar y es por eso que hasta el día de hoy tiene el nombre de Egeo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo van a leer con mucho tiempo, con mucha paciencia, ¿de acuerdo?
va a ser necesario no leerlo una vez, siempre va a ser mejor leerlo más de una vez, ¿de acuerdo? Y luego, al terminar, es importante revisar también el vocabulario, se van a dar cuenta que existen esculturas, existen grabados, existen pinturas basadas en este mito. ¿Por qué? Porque nuevamente lo vuelvo a decir, era la creencia de ese momento, en esos años, antes de Cristo, la gente de ese pueblo creía en esas historias como si fueran reales. Entonces los artistas, como igual que hoy, ¿cierto? Los artistas hacían obras inspirados en esas historias que hasta el día de hoy existen. Y ahí es donde se mezcla la realidad con el mito, con la fantasía. Luego, en la página 25, van a responder las siguientes preguntas. Van a responder, les digo el tiro, van a responder en su cuaderno, ¿de acuerdo? No en el libro, en su cuaderno. Después de anotar la fecha y el objetivo, colocan respuesta en la página 25 del libro, el título de la obra puede ser, y van a responder las preguntas 1 a la 4, ¿de acuerdo? Solamente de la 1 a la 4. ¿Qué dicen de la 1 a la 4? Una, elabora una línea de tiempo que muestre las hazañas de Teseo desde que su madre le muestra la roca hasta su regreso a Atenas. ¿Qué es una línea de tiempo? La línea de tiempo quiere decir que yo marco un inicio, lo hemos trabajado anteriormente, y coloco un hecho, escribo bajito qué sucedió el primer año, luego marco una línea, qué fue sucediendo de forma correlativa, en orden, de mayor a menor, desde el momento que la madre le muestra a Teseo la roca hasta llegar al momento de que Teseo regresa a Creta, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una línea de tiempo con el cuaderno de forma vertical, puede ser una línea de tiempo con los hechos, con las hazañas. De aquí aparece una palabra muy importante, chiquillos y chiquillas, hazaña. Los mitos hablan de las hazañas de estos héroes, ¿de acuerdo? Las hazañas de estos héroes que luchan contra los dioses, que luchan contra seres mitológicos con poderes sobrenaturales, ¿de acuerdo? 2. Elige una de las hazañas anteriores. Reconoce el desafío que enfrentó Teseo y explica qué lo motivó a hacerlo. ¿De cuáles hazañas? De las hazañas que Teseo tuvo que hacer y que nosotros marcamos en nuestra línea de tiempo. Voy a elegir una. Reconozco el desafío que enfrentó Teseo. Por ejemplo, les puedo comentar, Teseo tuvo que enfrentarse a diferentes peleadores que tenían diferentes habilidades y diferentes diferentes formas basadas en sus mitos. ¿De acuerdo? Yo elijo una de esos, explico contra quién se enfrentó, qué desafío tuvo que tomar y explico qué lo motivó a hacerlo. ¿Por qué? Porque los héroes, porque Teseo pasa a ser un héroe durante la historia, siempre tienen un motivo. El motivo se relaciona a cuál es mi meta, a dónde quiero llegar, y para llegar a eso tengo que pasar por diferentes hazañas, ¿de acuerdo? Y es por eso que en la unidad del libro se dice el camino hacia, los diferentes caminos hacia las hazañas, ¿de acuerdo? Entonces, eso habla la número 2. La número 3 dice, ¿cómo enfrenta Teseo los obstáculos que se le presentan en la vida? ¿Tenía miedo al enfrentarse a los obstáculos? ¿Tenía ganas de enfrentarse? ¿Era empeñoso? ¿Era hábil? ¿Era un hombre temeroso? De eso te dice, ¿cómo lo enfrentaba Teseo? Quiere decir con qué característica él se enfrentaba frente a los problemas, ¿de acuerdo? Y luego, en la pregunta número 4 dice, discute con un grupo. El grupo va a ser tu madre, tu tío, tu amigo, tu tía, tu abuelo. En casa dice el motivo que llevó a Teseo a enfrentar al Minotauro, ¿es generoso o egoísta? ¿Por qué? Generoso quiere decir luchar por los demás, ¿cierto? No luchar solamente por ti, es un excelente concepto. Y obviamente egoísta es totalmente lo contrario, lo antónimo, luchar solamente por tus pretensiones sin importar el que está al lado, ¿de acuerdo? Y te dice por qué elegiste uno de esos conceptos, generoso o egoísta. B, ¿qué habría ocurrido si Adriana, otro personaje, no hubiese ayudado a Teseo? Primera pregunta, y la misma pregunta dice, ¿cómo creen que habría terminado esta historia? Si Adriana no hubiese ayudado a Teseo, de eso hace relación. Entonces, esas son las 4 preguntas que nosotros debemos
tener en cuenta y escribir solamente la respuesta en su cuaderno, no necesito la pregunta. Entonces escriben el objetivo, escriben la fecha, escriben el título de lo que vamos a leer, la página quizás, y colocan respuesta 1, 2, 3 y 4. ¿Qué leímos y qué buscamos, cierto? Buscamos leer un texto narrativo, cierto, sacar nuestras propias conclusiones, saber qué es un mito, saber qué sucedió en Grecia, saber que los mitos tienen la función de dar explicaciones de hechos históricos, pero por medio de hazañas de héroes que tienen capacidades sobrenaturales. ¿De acuerdo, chiquillos? Cuando ustedes puedan ver este video, les pido que lo hagan a conciencia, que lean el texto y que me envíen sus respuestas durante el día o durante la semana. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, cuídense, los quiero mucho, tengo muchas ganas de verlos y verles a todos. Cuídense, saludos. Teseo, el mito, eso es lo que hay que leer. Se enfrenta al Minotauro. Cuídense, que estén muy bien.